En el mundo en el que vivimos, existen historias que siempre han sido sembradas y construidas, ya sea con los cimientos del bien o el mal. En una sociedad donde se vislumbra a todo lo malo como un pecado y todo lo bueno como algo puro, es la entremezcla de estos sucesos lo que hace al ser humano a menudo plantearse si al final de su existencia todo ha valido la pena. Aunque muchas veces en nuestra vida nos hayamos pasado de la raya, hayamos hecho cosas de las que nos hemos arrepentido, o incluso fuimos sido capaces de haber hecho un sacrificio de cualquier tipo por un bien mayor. Y que viendo todo mal que nos rodea como algo físico o bien algo inmaterial, dudemos de nuestra salvación después de la muerte por haber todos sido unos pecadores. De nuevo por acá en una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal. Y sí, es filosófico, es perturbador pensar en quizás desde que llegamos a este mundo todos los pecados que hemos cometido a nivel raza, a nivel cultural, a nivel humanidad. Y por ello, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál consideras que ha sido el mayor pecado de la humanidad hasta la fecha? Y si bien es verdad que esto no es un confesionario, no importa si sea algo pequeñito a algo impresionantemente grande el que consideres, literalmente puedes poner el que sea en la caja de comentarios, haciéndole honor al nombre de la película, ¿no? Cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre allá abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Ryan Coogler, director a nada de convertirse en director élite, si es que no ya cruzó ese umbral, ese adjetivo para poder llamarlo así después de esta película. Y otras muy buenas como las que estás viendo en pantalla, la sinopsis dice lo siguiente. Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, los hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida. ¿Sigues bailando con el diablo? Un día él te va a seguir a casa. Ok, si bien esta película está basada totalmente en esa frase y es prácticamente una descripción gráfica de lo que es eso, a lo largo del cine hemos visto algunas películas épicas en donde actores o actrices han interpretado a dos gemelos. Juego de gemelas, Al límite del riesgo, Legend, La red social. Son algunos ejemplos en donde se implementaron técnicas increíbles para poder hacer el trabajo magnífico y extenuante al que tiene que llegar un actor o actriz para hacer de ello algo eficaz. Y esta sinergia en Pecadores por parte de Michael B. Jordan salió de manera espectacular. A pesar de ser protagonizada por ambos gemelos, esta historia nos sitúa en el pueblo de Mississippi, en la década de 1930, después de la Primera Guerra Mundial y durante el periodo conocido como la Ley Seca, una época de prohibición del alcohol que marcó la cultura y sociedad de la época, y que por ello, la bebida era muchísimo más que demandada cuando se sabía que existía un lugar donde beber y pasar bien el rato, aunque eso fuera algo prohibido. La película captura muy bien el ambiente de la época, incluyendo mucho de R&B y blues, a segregación racial y las tensiones pues aunadas a esta época, ¿no? De hecho, se hace alusión a bastantes contextos y grupos históricos como el Ku Klux Klan, como los villanos principales de la película en cuanto al tema racial, visto desde la perspectiva de nuestros protagonistas, o bien figuras como Al Capone, con quienes se menciona implícitamente dentro de la historia que los gemelos Smoke y Stack tuvieron negocios y por ello son de las personas más ricas dentro de su comunidad, tratando de empezar un negocio, el cual sería completamente el inicio a su perdición. Dentro del contexto histórico y social de la década de 1930 en el sur de Estados Unidos, con la ley seca y la segregación racial, se influye en la narrativa y el desarrollo de los personajes de la película, creando un ambiente gótico y sobrenatural dentro del film. Atmósfera, aura, ambiente. Esta película cumple con la triple A la perfección. La prohibición del alcohol crea un entorno sombrío y clandestino donde se desarrollan actividades ilegales y se agudizan los conflictos entre los personajes. Desde el principio del film se nos presenta a uno de los personajes más importantes dentro de la historia, Sammy, el pastorcito interpretado por Miles Keaton, un hijo de un sacerdote el cual se siente amarrado por la religión de su padre, el cual lo quiere sobreproteger y no le gusta que ande en actividades que podrían ser consideradas ilícitas. Punto y seguido nos referimos a los primos, quienes son una mala influencia para él,
y son precisamente los que lo instruyen e influencian a tener una vida tomada por él mismo con sus propias decisiones, digamos que a los ojos de Sammy, pero protagonizada en la película por los gemelos, en donde el entorno sí es, digamos, peligroso. Vemos cómo se va desarrollando una historia de manera meticulosa para crear la escenografía perfecta para que se desarrolle el mal y la batalla final. Y aunque podríamos decir que esa construcción a veces toma demasiado tiempo y que haberla acortado y haberla puntualizado quizás podría haber reducido de manera efectiva el tiempo total final de esta película, que dura 2 horas 17 minutos. Aún así, esta construcción de cimientos sirve demasiado y es un gran ejemplo para todos aquellos futuros directores o personas que están estudiando cine para presentar, introducir personajes de uno por uno sin que se sienta aburrido o reiterativo. Esta parte de la película, después de presentar a los gemelos mafiosos, trata de la construcción de un nuevo negocio para la comunidad de Mississippi, que ya se merece algo, según los gemelos, después de haberlos abandonado por buscar un sueño en Chicago y volver. Con ello, vemos cómo los gemelos van reclutando a cada una de las personas que les ayudarán en la nueva cantina, negocio que quieren abrir para producir dinero propio ahora en ese lugar. Todo en un día y todo bien planeado, gracias al dinero que habían generado con negocios que... Sí, la película nos deja claro implícitamente que manchados de sangre. Dinero manchado. La que ayudará con la decoración, el que consigue la comida, el que va a tocar música, o los que van a tocar música, a quien va a preparar la comida. Rayos, o sea, hasta el maldito portero reclutaron. Y en todos y cada uno de estos personajes existía un poco de duda, un poco de diferir entre el bien y el mal, construcción de incertidumbre, que sin embargo es apagado como las brasas al final de un asado, cuando el dinero, o bien el poder, aparece de por medio. Y ahí nos sumamos también a lo que es el segundo mensaje más importante dentro de lo que es la construcción de la cantina. Los gemelos tienen una personalidad bastante marcada, uno más serio que el otro, con el background de haber sido soldado, y otro siendo más alegre pero a la vez impulsivo. Sin embargo, Smoke, el más centrado y que vivió de todo en la guerra, más los negocios sucios que quizás hizo con Stack, no cree en nada que tenga que ver con algo mágico, a diferencia de su esposa, que sabe que cuando algo proviene y nace de la maldad, como lo es la cantina y el negocio sucio que se generó con dinero manchado de sangre, podría traer consecuencias. Además, la cantina es una representación perfecta de las impurezas a lo que va precisamente uno a ese lugar. Y que va precisamente no a ser bueno, sino que en una sentación larga y en una escena bastante asertiva en cuanto a la preparación de los escenarios, y hay que decirlo también, con un gran diseño de producción en cuanto a la mayor parte del film se desarrolla dentro de este lugar, la película nos prepara para navegar en una historia llena de simbolismos, misticismo y la llegada de los pecados en solo un lugar donde por fin se sienten libres, a palabras del propio pastorcito, el cual también se quería liberar implícitamente de la vida de Dios. Pero joder, convertido esto en un mensaje de libertinaje, ¿no? Obviamente, la cantina funciona como una especie de liberación, que junto a la analogía de la música, lo cual me parece un poco de lo más guionazo, más de por la cara, más de sin suficiente background, digamos, y que es lo que un poco le resta puntos, al menos para mí, en donde se nos dice que algunas personas tienen la capacidad de crear música tan pero tan melodiosa que el timbre puede rasgar entre la realidad de la vida y la muerte. Y si bien esta es la razón por la que empiezan a llegar algunos vampiros, los cuales se entiende que todo empieza por este líder, quien también sale de la nada, en una escena en donde también empieza a infectar a 2 miembros del Ku Klux Klan para luego intervenir en la cantina e infectar tanto al personaje de Hailey Steinfeld como al portero, como al esposo de una de las ayudantes, y así empezar a desatar la locura dentro de la cantina, infectando también a Stack. Digamos que en este apartado en donde sí se pierde, digamos, un poquito de esa chispa que había construido y que aúna a lo que son sus géneros principales, digamos, de terror, fantasía, sí que se pierde un poquito y digamos que es el bache más que nada en términos internos de narrativa y de lucidez en el guión. Porque más allá de esto, digamos que a pesar de ser fantasía, la película navega balanceada y espectacularmente bien entre la realidad y las ideologías que corrompen a ciertos personajes. Y también sus miedos o deseos internos que salen a relucir cuando llegan a la cantina y realmente son ellos de verdad.
También hay momentos en donde se genera una fractura en ese balance, como el nivel de poder de los vampiros, los cuales en momentos se presentan como seres superpoderosos que pueden incluso volar, aguantar balas y ser increíblemente rápidos gracias a la dirección de cámaras que en algunos momentos nos hacen creer a nosotros como espectadores que realmente son súper rápidos con sus movimientos. Pero en otras secuencias, incluso cuando llegan a ser una horda contra, ¿qué serán? ¿6, 7 humanos a lo mucho te gusta? Demuestran ser bastante tibios. Lo mismo para el villano, que en cuanto a interpretación por parte de Jack O'Connell es espectacular, pero en cuanto a cómo está escrito su personaje, termina convirtiéndose en un villano decente sí, pero con tintes clichés, de siempre hablar, hablar, hablar y nunca llegar a nada. Los vampiros de hecho, incluso una vez con Stack y Mary siendo de este bando, pareciera que tienen un plan y hasta bailan y cantan juntos. Sin embargo, nunca se puntualiza ni se sabe cuál es su objetivo más allá de querer infectar a todos. Digamos que ese es el aspecto con el que al menos yo personalmente me sentí un poquito que rasgó todo lo buen construido que había estado el film durante el largo rato. Luego de la batalla humanos contra vampiros, la cual es desarrollada por grandes secuencias de acción al puro estilo Ryan Coogler y Michael B. Jordan, se respeta de buena manera cómo funciona el vencer a los vampiros y haciendo analogías a lo típico, ¿no? A la noche, a las estacas, al ajo e incluso lo que significa a nivel narrativo que el mal haya llegado a la cantina, siendo un lugar construido gracias a el mal, como lo dijimos, y que atrajo esta misma maldición, gracias a la música emitida por un alma que quería ser libre o que sentía impuesto lo que su papá le había enseñado. En cuanto a la resolución del film, porque recordemos que esta película tiene 3 partes muy marcadas, ¿no? La número 1, ya lo dijimos, la construcción de los gemelos, la construcción de esta cantina y la presentación de personajes uno por uno. La segunda es el desarrollo de la cantina y la aparición de todos los pecados en un mismo lugar. Y la tercera es la batalla física contra los vampiros y todo lo que se perdió gracias a ese lugar que se construyó. Para Sammy, luchar contra el vampiro Prime, y para Smoke, tener que tomar una decisión difícil contra su hermano ya convertido en vampiro, dejándonos así un final emotivo y reflexivo, con Smoke tratando de enmendar sus errores y erradicar a los racistas que eran parte de un clan de odio, reuniéndose espiritualmente con su esposa y su hija, que ya estaban del otro lado del umbral. Mientras que para Sammy, en una explicación continua a fotones de la decisión que tomó en cuanto a alejarse de la iglesia y seguir su sueño de ser cantante, lo vemos más de 60 años después, aún tocando y quizás haciendo realidad las palabras de Smoke, quien le dijo que se alejara del negocio turbio que habían construido. ¿Por qué ningún músico termina siendo feliz? E implícitamente, Sammy tampoco quedó exhumado de los vampiros, quienes años después lo visitan y le siguen ofreciendo el camino oscuro, a lo cual, inferido, con una sola expresión del músico, le recuerda a los vampiros que no hubo mejor día en su vida que aquel que tocó por primera vez en la cantina de los gemelos. Y todo esto en una sola escena postcréditos, porque sí, fue en una escena postcréditos. Sí, hay una escena postcréditos. Literal, rápidamente, después de los primeros créditos. El soundtrack es espectacular, reinado con la forma de hacer alusión a lo que estamos viendo en pantalla y compuesta por Ludwig Göransson, quien ya había trabajado con el director. La narrativa musical nos mueve como mareas entre R&B y blues, a veces sintetizado de manera gótica para hacer las peleas con los vampiros más épicas y las interacciones íntimas entre los personajes bastante más sexys, como tiene que ser y como no podía ser de otra manera, ya que en la historia lo que liga la vida entre la vida y la muerte, o entre el bien y el mal, es la música, entonces tenía que haber sido una joya. Michael B. Jordan es espectacular, una de sus mejores actuaciones balanceando la personalidad de cada uno de los hermanos hasta hacerte creer que son 2 personas distintas en un tiempo récord. Hailee Steinfeld sigue invicta en solo ser parte de material arriba de 90 de calificación. Tal vez ella sea el talismán, ¿no?, de cada una de las películas en las que está. Hablando de talismán, que también se habla de este tipo de magia en esta película. En general, las actuaciones no le piden nada a una película que debería probablemente estar nominada en varias categorías en los próximos Oscar. Y es una división de partes, mejor en un principio, luego que se asienta y luego que cierra con un gran broche de oro sin alardear tanto en una batalla final, sino siendo un poco más reflexiva y emotiva, jugando con simbolismos en lugar de darnos una batalla épica entre el bien y el mal. Algo que sin duda te deja pensando sobre el tema de nuestra fe, sobre cómo lo malo atrae a lo malo y sobre todo cómo somos capaces de convertirnos en algo propiamente nosotros mismos, en donde podemos desconocernos por el ambiente,
o la atmósfera en la que andamos en ese momento. Y la mayor parte de las veces, el 90% de los casos cuando pasa eso, es en una atmósfera o ambiente oscuro. Con gángster, gemelos, mafiosos a la cabeza de una historia que involucra la ley seca, se da pie a uno de los eventos más oscuros dentro de un lugar nacido del mal y los pecados. Los vampiros acechan dentro de una historia con montones de referencias históricas metidas de manera orgánica en una historia terrorífica para cualquiera que haya cometido un pecado, pero muchísimo más que entretenida para quien la está viendo en la pantalla grande. Ah, y por supuesto, súbele a la música. ¿Cómo da gusto ver de verdad que la mejor película del año hasta ahora es verdad? Y justo también qué curioso que siempre pasa eso, o bueno, al menos yo recuerdo 2 años seguidos así recientemente, en donde estas frases suelen salir en este periodo, abril, mayo, junio, por casi mitad de año, casi llegando a mitad de año es cuando empiezan a salir las mejores películas del año, ¿no? Así que bueno, yo por eso, y todo lo dicho, a Pecadores, esta vez le doy 4 estrellas como calificación personal, y eso sí, definitivamente es una película excelente.